¿Qué harías si el hombre más temido de toda la ciudad deslizara sobre tu mesa pegajosa de diner un cheque por $1.000.000, a cambio de comprar un año completo de tu vida? Él pensó que el precio de Margaret era el dinero. Él asumió que, por su talla, ella estaría desesperada. Estaba completamente equivocado. Margaret Gallagher no era Kirby. No era rellenita. No era voluptuosa. Margaret era gorda. A sus 28 años, con 1,63 m de estatura y 118 kilos, Maggie vivía en un mundo que, o la miraba con desprecio, o simplemente fingía no verla. La sociedad siempre encontró la forma de castigar a las mujeres que se atrevían a ocupar demasiado espacio. Y Maggie sentía ese castigo cada noche, en el dolor de sus pies, en el roce constante de sus muslos, y en las sonrisas condescendientes de los clientes del Brass Lantern, un antiguo y tenue asador escondido en el corazón más duro de South Boston. Era martes por la noche, en pleno noviembre. Afuera, la lluvia helada golpeaba contra los vidrios empañados que daban a Dorchester Street. Adentro, el aire estaba cargado con el olor a costillas quemadas, cerveza Guinness rancia, y ese olor metálico tan particular. El del sudor nervioso. Ese sudor no era de Maggie. Aunque llevaba 10 horas de pie, sin descanso, dentro de sus gastados fuecos Dansko. La energía nerviosa venía de todos los demás en ese salón. En el rincón, en el reservado con la mejor vista tanto de la puerta principal como de las puertas batientes de la cocina, estaba sentado Dominique Vitiello. Dominique no era simplemente un hombre rico. Dominique era un fantasma que manejaba el bajo mundo de la ciudad desde las sombras de un imperio inmobiliario, perfectamente legal. A los 32 años, era el jefe absoluto y despiadado del clan Vitiello. Vestía un traje gris carbón hecho a la medida, uno que probablemente costaba más de lo que Maggie ganaba en 2 años enteros. Sus ojos oscuros, como esquirlas de obsidiana, recorrían cada rincón del lugar con una calma calculadora que helaba la sangre. 2 hombres, con cuerpos de pared de ladrillo y fundas de arma mal disimuladas bajo el saco, custodiaban las mesas cercanas. Maggie balanceaba una bandeja con 3 platos de costilla y se abría paso por el pasillo estrecho. Odiaba esta parte del trabajo. Cruzar entre las mesas era un cálculo físico constante y humillante, girar de lado, contener el aire, pedir disculpas por rozar una silla sin querer. Cuidado, pesada, soltó una voz cortante. Maggie se congeló. Un hombre de mediana edad, con un traje barato de tweed, en la mesa 4, había empujado su silla a propósito, bloqueándole el paso. Su acompañante, una rubia flaca como un palo, soltó una risita disimulada detrás de su copa de vino. Disculpe, señor, dijo Maggie, con la voz tensa pero ensayada. Maggie tenía, prácticamente, una maestría en tragarse el orgullo. Si pudiera correr la silla apenas un poco. O tal vez tú deberías saltarte un par de comidas, así la gente normal puede comer en paz. El hombre sonrió, envalentonado por su propia crueldad. Un silencio pesado y sofocante cayó sobre la zona. Maggie sintió el conocido ardor de las lágrimas amenazando la esquina de sus ojos, pero parpadeó y las contuvo. Ya estaba acostumbrada a esto, a la crueldad casual, a la idea de que su cuerpo era propiedad pública, abierto al comentario y al ridículo de cualquiera. Abrió la boca para soltar la disculpa educada, la que la empresa exigía. Pero un chirrido brutal de madera contra el piso rompió el silencio del comedor. Dominique Vitiello se había puesto de pie. Todo el restaurante pareció dejar de respirar. Hasta el ruido frenético de las ollas en la cocina se detuvo por completo. Dominique no levantó la voz. Ni siquiera parecía enojado. Simplemente caminó hacia la mesa 4, y el golpe suave de sus zapatos italianos de cuero sonaba como el mazo de un juez dictando sentencia. Se detuvo junto al cliente grosero. Dominique bajó la mano, esa mano grande y llena de cicatrices, y la cerró alrededor del vaso de whisky, medio vacío, del hombre. Está hablando muy fuerte, dijo Dominique. Su voz era un barítono grave y áspero, que imponía autoridad absoluta. Y le está faltando el respeto a la mujer que le está sirviendo su comida. Eso me arruina el apetito. El hombre del traje de tweed palideció. La sonrisa arrogante se derritió, convertida en puro terror tembloroso. Lo había reconocido. En South Boston, cualquiera que leyera un periódico o escuchara un rumor en algún bar sabía quién era Dominique.
Señor Vitiello. Yo solo estaba bromeando, no quise. Paga tu cuenta. Deja el 50% de propina. Y vete. Dominique devolvió el vaso a la mesa. No esperó a comprobar si sus órdenes se cumplían. Giró su mirada oscura e indescifrable hacia Maggie. Por un segundo, Maggie se sintió completamente expuesta. Sintió el peso de su uniforme, los mechones de pelo pegados a su frente sudada, la magnitud entera de su cuerpo bajo aquel escrutinio intenso. Pero Dominique no la miró con lástima. Y desde luego, tampoco la miró con asco. La miró como si ella fuera la pieza de un rompecabezas que él llevaba tiempo buscando. Tráeme un café negro, Margaret, dijo en voz baja, leyendo el gafete con su nombre. Enseguida, respondió ella sin aliento, con el corazón golpeándole las costillas mientras corría hacia la cocina. Cuando su turno finalmente terminó, a la 1 de la madrugada, el restaurante estaba completamente vacío. El gerente había huido a la oficina del fondo, aterrado de tener que pedirle al jefe de la mafia que se retirara. Maggie limpiaba la barra de caoba, el olor del blanqueador industrial le quemaba la nariz. Se desató el delantal, desesperada por alcanzar el último autobús de vuelta a su apartamento estrecho en Quincy. Te falta un lugar. Maggie dio un salto, dejando caer el trapo. Dominique seguía sentado en el reservado del rincón. Sus guardaespaldas ya no estaban, esperaban afuera, bajo la lluvia helada, junto a un elegante Mercedes Maybach negro. Señor Vitiello, dijo Maggie, con la voz ligeramente temblorosa. Ya cerramos. Tengo que asegurar todo. Siéntate, Margaret, le indicó él, señalando el asiento de cuero frente a él. De verdad necesito alcanzar mi autobús. Mi chofer te llevará a casa. Siéntate. No era una petición. A regañadientes, con paso pesado, Maggie caminó hasta el reservado y se sentó frente a él. Mantuvo las manos entrelazadas sobre el regazo, dolorosamente consciente de cuánto espacio ocupaba en ese asiento. Dominique metió la mano en el bolsillo interior de su saco y sacó un sobre grueso, de papel fino y rígido. Lo colocó, con precisión, justo en el centro de la mesa. Tengo un problema, Margaret. Y después de observarte durante las últimas 3 semanas, llegué a la conclusión de que tú eres la solución. Maggie lo miró, desconcertada. Me has estado observando. ¿Por qué? Dominique se inclinó hacia adelante, apoyando los antebrazos sobre la mesa. El aroma tenue a bergamota y tabaco fino llegó hasta ella. Mi abuelo, Salvatore, se está muriendo, dijo Dominique, con la voz completamente vacía de emoción. Él controla Vitiello Holdings, nuestro imperio legítimo, hoteles, bienes raíces comerciales, líneas navieras por toda la costa este. Vale casi $1.000 millones. Y se niega a dejármelo a menos que yo cumpla con sus condiciones. Anticuadas. ¿Y eso qué tiene que ver conmigo? Mi abuelo es un tradicionalista. Cree que soy demasiado violento, que estoy demasiado metido en el lado oscuro del negocio familiar. Escribió una cláusula en su fideicomiso, antes de morir, debo casarme. No con una princesa de la mafia. No con una socialité. Con una mujer civil. Una mujer, como él dice, de trabajo honesto y carácter firme. Alguien que pueda anclarme. Dominique golpeó suavemente el sobre la mesa. Necesito una esposa, Margaret. Exactamente por 1 año. Firmaremos un acuerdo prenupcial estricto. Te mudarás a mi propiedad en Chestnut Hill. Asistirás a las cenas de los domingos con mi abuelo, sonreirás para la prensa, y actuarás como la brújula moral que él cree que tanto necesito. A cambio, cuando termine el año, nos divorciamos en silencio, de forma amistosa. Maggie soltó una carcajada, entre incrédula y sin aliento. ¿Está usted loco? ¿Por qué yo? Hay 1000 meseras en Boston. Delgadas, hermosas, mujeres que matarían por jugar a la muñeca de un multimillonario. Los ojos de Dominique se entrecerraron. La miró con una honestidad brutal, sin disculpas, que le revolvió el estómago. Porque ellas son un riesgo, dijo Dominique con frialdad. Las mujeres delgadas y hermosas que buscan el reflector, traen drama. Traen atención. Se vuelven codiciosas.
Intentan sacar ventaja de su posición, o terminan en la cama de mis rivales. Yo no puedo darme el lujo de una distracción. La miró de arriba abajo, no con malicia, sino con una evaluación fría y clínica. Tú, Margaret, eres un fantasma. Pasas desapercibida. La gente te ignora. Mis rivales no te verán como una amenaza, ni como un objetivo, porque, seamos honestos, no encajas en el perfil de la esposa de un jefe de la mafia. Además, eres trabajadora. Toleras el maltrato sin hacer escándalo. Y, francamente, eres invisible. Eres exactamente la mujer segura, firme y discreta que mi abuelo exige. Aquellas palabras le cayeron como golpes físicos. ¿Segura? ¿Firme? ¿Discreta? Ignorada. Era el insulto más elegante que había recibido en su vida. Le estaba pidiendo matrimonio precisamente porque la encontraba completamente indeseable e insignificante. Abre el sobre, ordenó él, en voz baja. Con dedos temblorosos, Maggie estiró la mano y rompió el sello de cera. Adentro había un cheque de caja emitido por First Republic Bank. Páguese a la orden de Margaret Gallagher. $1.000.000. A Maggie se le cortó el aliento. $1.000.000. Era más dinero del que jamás pudo imaginar. Era la libertad de la pobreza asfixiante, de las deudas que había dejado su padre al morir, de los turnos humillantes en el restaurante. $1.000.000, dijo Dominique, recostándose en su asiento, con el fantasma de una sonrisa arrogante en los labios. Libre de impuestos. La mitad ahora, la otra mitad el día que se finalice nuestro divorcio. Tu vida cambia esta misma noche, Margaret. Solo tienes que decir que sí. Maggie se quedó mirando esa fila de ceros en el papel. Durante un largo y agonizante minuto, el único sonido en el restaurante era el zumbido del refrigerador industrial en la cocina y el golpeteo constante de la lluvia helada contra el vidrio. Dominique la observaba, con una confianza absoluta. Él había investigado su historial. Sabía de los $40.000 en deudas médicas que su padre le había dejado. Sabía de los avisos de desalojo. Sabía que Maggie tenía exactamente $142 en su cuenta bancaria. Había calculado las probabilidades, y en su mundo, el dinero en efectivo era la llave maestra que todo lo abría, cualquier puerta, cualquier lealtad, cualquier orgullo. Lentamente, Maggie devolvió el cheque a la mesa. No lo empujó hacia él, pero soltó la mano y lo dejó ahí. Levantó la vista, encontrando de frente la mirada aterradora de Dominique Vitiello. El miedo que le había paralizado el pecho comenzó a evaporarse, reemplazado por una extraña calidez ardiente. Él pensaba que ella estaba desesperada. Él pensaba que su peso y su bajo estatus la convertían en un títere obediente, dispuesto a lanzarse sobre las migajas que le ofrecía. No. La palabra quedó flotando en el aire, filosa, silenciosa. La expresión engreída de Dominique titubeó por una fracción de segundo, rápidamente cubierta por un ceño amenazante. Disculpa. No, repitió Maggie, con la voz más firme esta vez. Se enderezó, dejando que sus hombros anchos ocuparan todo el espacio. No quiero su dinero, señor Vitiello. Dominique soltó una risa baja, peligrosa. No juegues conmigo, Margaret. Yo no negocio. $1 millón es mi oferta final. Es más que generoso por interpretar a un personaje de fondo durante 12 meses. Usted me malinterpreta, dijo Maggie, inclinándose hacia adelante, imitando su misma postura. No estoy pidiendo 2 millones. No estoy pidiendo 5. No quiero ni un centavo de su dinero. Si voy a exponerme al peligro de su mundo, y a la humillación de ser su escudo firme e invisible, el dinero no me alcanza. Dominique ladeó la cabeza, y por primera vez, sus ojos oscuros brillaron con auténtica curiosidad. La molestia se desvaneció, reemplazada por la mirada afilada de un depredador que observa a su presa mostrar los dientes de pronto. Entonces, ¿qué quieres? Preguntó él, en voz baja. Maggie respiró hondo. Pensó en el hombre que había destruido su vida 3 años atrás. El hombre que había vaciado sus ahorros, destrozado su autoestima, y la había dejado como el hazmerreír de su propio vecindario. Hace 3 años, comenzó Maggie,
Con la voz temblando levemente por la rabia contenida, yo estaba comprometida con un hombre llamado Arthur Pendleton. La frente de Dominique se frunció. El concejal de la ciudad. Sí, dijo Maggie con amargura. Antes de ser concejal, era solo un abogado ambicioso. Estuvimos juntos 5 años. Yo trabajé en 2 empleos para pagarle la carrera de Derecho en la Universidad de Suffolk. Cuando mi padre murió, me dejó un terreno comercial de 3 acres en el distrito de Seaport. Era lo único de valor que tenía mi familia. Dominique, que conocía el mapa inmobiliario de Boston como la palma de su mano, entendió de inmediato el valor de un terreno de 3 acres en el Seaport. Ese terreno hoy vale decenas de millones. Arthur lo sabía, dijo Maggie, con las manos cerrándose en puños. Me convenció de transferir la escritura a una LLC que él administraba, diciendo que así me protegería de los acreedores médicos de mi padre. La semana en que se finalizó la transferencia, él rompió nuestro compromiso. Me dijo. Tragó saliva, forzando las palabras humillantes a pasar por el nudo de su garganta. Me dijo que por fin podía costearse una esposa que no pareciera un animal de granja. Me desalojó de mi apartamento, vendió el terreno a un desarrollador, y usó ese dinero para financiar su campaña política. Intenté demandarlo, pero él tenía el dinero y los contactos. El juez desechó mi caso. Dominique permaneció completamente inmóvil. El silencio se extendió entre ellos, denso y pesado. Soy gorda, señor Vitiello, dijo Maggie, mirándolo directo a los ojos, sin desviar la mirada. Sé cómo me ve el mundo. Sé cómo me ve usted. Sé que me eligió porque piensa que soy demasiado patética como para causarle problemas. Pero no soy débil. Golpeó con el dedo la mesa, justo al lado del cheque. No quiero su $1.000.000. Quiero a Arthur Pendleton. Quiero su carrera destruida. Quiero sus bienes congelados. Quiero que lo humillen exactamente como él me humilló a mí. Quiero que pierda todo lo que construyó sobre mi herencia robada. Se recostó de nuevo, con el corazón latiendo a un ritmo frenético contra las costillas. Estaba negociando con el diablo. Pero, por primera vez en su vida, se sentía poderosa. Quiere una esposa leal que engañe a su abuelo y le asegure su imperio de miles de millones. Bien. Usaré su anillo. Sonreiré para las cámaras. Seré el escudo firme e invisible que usted necesita. Pero usted usará su poder, sus abogados y su organización para destruir a Arthur Pendleton. Ese es mi precio. Dominique la miró fijamente. Todo el desapego clínico había desaparecido de sus ojos. En su lugar había una intensidad oscura y ardiente. La miró ya no como un títere, sino como un jugador que acababa de sentarse en su tablero de ajedrez. Lentamente, tomó el cheque de $1.000.000. Con un solo movimiento fluido, lo rompió por la mitad, luego en cuartos, y dejó caer los pedazos sobre la mesa. El concejal Pendleton ha sido una espina en mi costado con los permisos de zonificación para mis casinos en el muelle, murmuró Dominique. Una sonrisa lenta, depredadora, se extendió por su rostro. Era una imagen aterradora. Es corrupto, codicioso y descuidado. Destruirlo no será solo negocio, Margaret. Será un placer. Dominique extendió su mano grande y llena de cicatrices sobre la mesa. Tenemos un trato, prometida. Pero te lo advierto, una vez que entres a mi mundo, no hay vuelta atrás hasta que el contrato se cumpla. Maggie miró aquella mano. Este era el punto sin retorno. Estaba haciendo un pacto con un jefe de la mafia. Estaba ofreciendo su vida como garantía. Pero la idea de ver a Arthur Pendleton perderlo todo, la idea de finalmente tener un aliado con el poder para equilibrar la balanza de la justicia, resultaba embriagadora. Estiró la mano y estrechó firmemente la de Dominique. Su agarre era cálido, sólido, absoluto. Entendido, dijo Maggie. Bien, respondió Dominique, poniéndose de pie y abotonándose el saco. Prepara una maleta. Mis hombres pasarán por ti mañana a las 8 de la mañana. Tenemos una boda que planear y a un concejal que enterrar. Mientras Maggie lo veía salir hacia la noche helada de Boston, se dio cuenta de 2 cosas. Primero, que estaba aterrada. Y segundo, que Dominique Vitiello acababa de cometer el error más grande de su vida.
Había subestimado a una mujer que había pasado toda su existencia aprendiendo a sobrevivir en la oscuridad. La transición de Maggie hacia el mundo del clan Vitiello fue rápida y completamente desorientadora. A la mañana siguiente, una camioneta negra la trasladó desde su estrecho apartamento en Quincy hasta una imponente propiedad amurallada, en Chestnut Hill. No hubo ningún montaje mágico de transformación. Dominique no contrató entrenadores ni nutricionistas para intentar encogerla y hacerla socialmente aceptable, como esposa de mafia. En cambio, trajo a un equipo de sastres italianos de élite, que la midieron con un respeto meticuloso y silencioso. Por primera vez en su vida, Maggie vistió ropa hecha exactamente a la medida de su cuerpo. Sedas verde esmeralda, abrigos de lana pesados y perfectamente cortados, que no solo le quedaban bien, sino que imponían presencia. La verdadera prueba llegó en la tercera semana del acuerdo, la cena del domingo con Salvatore Vitiello. El patriarca de la familia vivía en una mansión, casi una fortaleza, con vista al océano Atlántico. Salvatore tenía 81 años, conectado a un tanque portátil de oxígeno, pero su mente seguía tan afilada y despiadada como una navaja de barbero. Se sentaba a la cabecera de una larga mesa de comedor de caoba, rodeado de capós y lugartenientes que hablaban en susurros reverentes. Cuando Dominique entró con Maggie del brazo, el silencio fue inmediato, sofocante. Los hombres se quedaron mirando. Esperaban que Dominique llegara con una reina de belleza, un adorno delicado para complacer al viejo. En cambio, había llevado a Maggie. Así que, dijo Salvatore, con voz áspera, clavando sus ojos hundidos en ella, tú eres la mujer que finalmente le puso una correa a mi nieto. Margaret, tienes cara de mujer que conoce el precio de un galón de leche. Era una prueba. Los hombres alrededor de la mesa sonrieron con burla, esperando verla derrumbarse bajo la mirada del patriarca. Maggie no se inmutó. Se sentó con elegancia, acomodando la servilleta de seda sobre su regazo. Cuesta $3,49 en el Stop y Shop de la avenida Dorchester, señor. Pero si compra al mayoreo, para una cocina de restaurante, se consigue con un proveedor y se negocia hasta $2,80. Salvatore hizo una pausa. Solo se escuchaba el zumbido leve de su máquina de oxígeno llenando la habitación en silencio. Entonces soltó una carcajada, fuerte y genuina. Una mujer trabajadora. Sin botox, sin manos temblorosas. Dominique, quizás no seas tan inútil después de todo. En los meses siguientes, se desarrolló una extraña dinámica entre Maggie y Dominique. Se suponía que era una transacción fría, pero las líneas rápidamente se difuminaron. Dominique empezó a buscarla en la biblioteca de la propiedad, tarde por las noches, sirviendo 2 vasos de whisky Macallan y hablando de la logística del clan. Descubrió que Maggie tenía una mente analítica brillante. Años de observar el comportamiento humano como mesera invisible la habían convertido en una experta en leer microexpresiones y motivos ocultos. Ella se convirtió en su confidente, en su punto de apoyo. Pero el foco principal de ambos siguió siendo el mismo, la destrucción de Arthur Pendleton. La red de inteligencia de Dominique era aterradoramente eficiente. En cuestión de semanas, sus hackers e investigadores privados descubrieron la verdad. Arthur no era solo un concejal corrupto. Estaba nadando en aguas demasiado profundas para un simple político. Arthur había estado recibiendo sobornos millonarios en secreto por parte de la familia Moretti, los rivales más violentos de Dominique, a cambio de bloquear los permisos de zonificación de Vitiello en el muelle. Está usando el dinero que te robó a ti para lavar los sobornos de los Moretti a través de su fondo de campaña, explicó Dominique una noche, deslizando un expediente grueso sobre su escritorio. Sus ojos oscuros ardían con una emoción peligrosa. Pendleton está jugando en los dos bandos. En mi mundo, eso es un error fatal. La trampa ya estaba lista, pero Arthur, arrogante y felizmente ignorante de su destino inminente, cometió un error crítico, decidió confrontar al fantasma de su pasado. Ocurrió en una gala benéfica privada, en el Boston Harbor Hotel. Dominique se había apartado un momento para tomar una llamada, dejando a Maggie sola cerca de la fuente de champán. Ella llevaba un despampanante vestido color borgoña, hecho a la medida, que caía perfectamente sobre sus curvas, irradiando una confianza tranquila e inquebrantable. Vaya, vaya. Debo admitir que estoy sorprendido. Maggie se giró lentamente. Ahí estaba Arthur Pendleton,
con una copa de martini en la mano, luciendo su sonrisa firme de político engrasado. Se veía exactamente igual, apuesto, de una forma genérica y pulida. Pero sus ojos estaban completamente vacíos de alma. Arthur, dijo Maggie, con la voz fría y plana. Escuché que Dominique Vitiello se había casado. Pero cuando vi tu nombre en la lista de invitados, pensé que era una broma. Arthur sonrió con desprecio, invadiendo su espacio personal. ¿Cómo lograste esto, Maggie? ¿Lo chantajeaste? ¿O el gran jefe mafioso simplemente tiene un fetiche raro por el ganado? 3 años atrás, esas palabras la habrían destrozado. Se habría disculpado, se habría encogido, habría corrido al baño a llorar. Hoy, ella simplemente tomó un sorbo de su agua mineral. «Te ves nervioso, Arthur», observó Maggie, con calma. «Se está quedando sin fondos la campaña. O los Moretti ya te están pidiendo su retorno de inversión». La sonrisa engreída de Arthur desapareció al instante. Todo el color se le fue del rostro, dejándolo pálido, aterrado, como un niño victoriano enfermo. «¿Qué acabas de decir?» Antes de que pudiera procesar sus palabras, una mano pesada y paralizante se cerró sobre el hombro de Arthur. «Ella te hizo una pregunta, concejal». La voz de barítono de Dominique retumbó detrás de él, vibrando con una intención letal. El aire a su alrededor pareció bajar 10 grados. Arthur intentó zafarse, pero el agarre de Dominique era como una prensa industrial, con los dedos clavados en los puntos de presión de la clavícula de Arthur. «Señor Vitiello», tartamudeó Arthur, sudando profusamente, mientras toda su bravuconería política se evaporaba bajo el peso depredador de la presencia de Dominique. Yo solo me estaba poniendo al día con una vieja amiga». «Poniéndote al día». «Mi esposa no tiene amigos como tú», dijo Dominique con suavidad. Se movió, colocándose hombro con hombro junto a Maggie. La imagen de los dos juntos, poderosos, imponentes, completamente unidos, era devastadora. Dominique hizo una señal con 2 dedos. En segundos, un grupo de hombres de traje oscuro se desprendió de las sombras del salón y rodeó a Arthur. «Déjame explicarte lo que está pasando esta noche, Arthur», murmuró Dominique, ajustándose los gemelos. «Hace 30 minutos, un paquete anónimo fue entregado al Boston Globe, al fiscal de distrito y al FBI. Contiene grabaciones de audio tuyas negociando sobornos con la familia Moretti. Contiene estados de cuenta bancarios que prueban que estafaste a mi esposa por una propiedad multimillonaria en el Seaport. Contiene todo». Arthur hiperventilaba. Sus ojos buscaban desesperadamente una salida que no existía. No pueden hacer esto. Soy un funcionario público. Tengo inmunidad. Tú no tienes nada. Maggie dio un paso al frente, con la voz resonando con una autoridad absoluta, inquebrantable. Miró a los ojos del hombre que había intentado borrarla, y no sintió más que lástima. «Construiste toda tu vida sobre un cimiento robado, Arthur. Y esta noche, le cortamos la corriente». Las sirenas aullaron a la distancia, acercándose cada vez más al hotel. «Corre ya, concejal», susurró Dominique, con voz peligrosa. «Los federales van a ser mucho más gentiles que los Moretti, cuando descubran que expusiste toda su operación de lavado de dinero». Arthur dejó caer su copa de martini. Se hizo añicos contra el piso de mármol mientras él escapaba corriendo hacia la salida de servicio. Un hombre roto, arruinado. Las sirenas llegaron a la entrada del hotel. Todo había terminado. Maggie había obtenido su justicia. Esa misma noche, ya de vuelta en la tranquilidad de la propiedad de Chestnut Hill, Maggie se quedó de pie junto al ventanal de la biblioteca, viendo caer la primera nieve sobre los jardines dormidos. Las noticias ya estaban en todos los canales locales. Concejal Pendleton arrestado por cargos federales de crimen organizado y fraude. Dominique entró a la habitación con 2 vasos de whisky. Le entregó uno. «La escritura de la propiedad de tu familia en el Seaport ha sido recuperada», dijo Dominique en voz baja. «Mis abogados la transferirán de vuelta a tu nombre para el martes. Ahora eres una mujer muy rica, Margaret». «Gracias», susurró ella, con la mirada perdida en su vaso ámbar. «Un trato es un trato». Un silencio pesado se instaló entre ellos. El contrato se había cumplido. Salvatore Vitiello había fallecido en paz 2 semanas atrás,
después de haber transferido el control absoluto del imperio a Dominique, completamente convencido de la estabilidad de su nieto, gracias a Maggie. Habían pasado exactamente 11 meses. En 30 días, debían presentar el divorcio. Le pedí a mi equipo legal que preparara los papeles del divorcio, dijo Dominique. El corazón de Maggie se hundió. Un vacío helado se extendió por su pecho. Sabía que esto llegaría, pero no había anticipado cuánto lo odiaría. Se había acostumbrado al peligro, al respeto, y, lo más aterrador de todo, se había acostumbrado a Dominique mismo. Ella se giró para mirarlo de frente. Los firmaré mañana. Dominique dejó su vaso sobre el escritorio. Metió la mano en el bolsillo de su saco, sacó el grueso fajo de documentos legales, y sin dejar de mirarla a los ojos, los arrojó al fuego que rugía en la chimenea. Maggie soltó un jadeo mientras las llamas devoraban el papel. ¿Qué estás haciendo? Romper mis propias reglas, dijo Dominique, dando un paso lento hacia ella. El jefe de la mafia despiadado había desaparecido. En su lugar estaba un hombre completamente cautivado por la mujer frente a él. Contraté a un fantasma. Contraté a una utilería. Pero eso no fue lo que obtuve. Obtuve a una reina. Estiró la mano, y con el pulgar callosos trazó suavemente la línea de su mandíbula. Tú no eres invisible, Margaret. No para mí. Eres la persona más fuerte que he conocido en mi vida. No te acobardas. No huyes. Te enfrentaste a monstruos, cara a cara, y ni siquiera parpadeaste. Se inclinó más cerca, con la voz bajando a un susurro áspero. No quiero el divorcio. Te quiero a ti. Quiero a mi esposa. Maggie levantó la mirada hacia sus ojos oscuros e intensos. Por primera vez en su vida, no sintió la necesidad de encogerse, de hacerse pequeña para que alguien más se sintiera cómodo. Ocupó su espacio. Lo reclamó como suyo. No soy barata, Dominique, dijo ella, respirando hondo, con una pequeña sonrisa triunfante jugando en sus labios. Dominique le devolvió la sonrisa, una expresión genuina, deslumbrante, que transformó todo su rostro. Lo sé. Y vales cada centavo. Hizo Maggie lo correcto al aceptar un trato peligroso con un jefe de la mafia. ¿O valió la pena arriesgarse por la venganza definitiva? Cuéntanos en los comentarios qué piensas de la increíble transformación de Maggie. Si esta historia te mantuvo al borde del asiento, dale like a este vídeo. Compártelo con esos amigos que aman a las heroínas fuertes y valientes. Y no olvides suscribirte para más historias dramáticas y emocionantes, cada semana.